pienso que entre religión y revolución no hay contradicción. Depende de la mirada que tengamos de cada una de las cosas. ¿En qué consiste una revolución? Revolución significa dar vuelta a una cosa. La religión en el cristianismo tiene esas fuentes, porque el Evangelio es liberador, si no, no estamos hablando del Evangelio. La teología de la liberación es parte de todo un proceso de transformación social, espiritual, política y cultural, y eso tiene que ver con la revolución. Son las mismas raíces. Lo que pasa es que en esto puede haber diferencias en lo que es una revolución sin creencia religiosa y una revolución donde esto está integrado. Por eso Fidel dice, puede ser desde un punto de vista estratégico, pero también de valores, de ética, de responsabilidad. ¿Qué buscamos cambiar en todo esto? Si es que el opresor se transforme, que el oprimido se transforme en opresor, es decir, la revolución a dar vuelta, que lo de arriba quede abajo y lo de abajo arriba, pero que no cambia nada. Entonces, los procesos revolucionarios deben ser transformadores, como desde la religión y el Evangelio debe ser una acción transformadora y renovadora de la vida. Claro, muchas veces la religión se utiliza más como una forma en sociedad, no en el contenido. Tiene más que ver con las costumbres, con los hábitos, con la pertenencia en una cultura, que con el contenido profundo de la religión, de la fe. De un Dios individualista, yo y Dios, Dios y yo, a una concepción Dios en nosotros juntos, a un pueblo que camina, un pueblo transformador, un pueblo con otro sentido, donde la palabra es una palabra viva y no simplemente un cascarón vacío de contenidos. Y yo creo que ahí es donde se está. Siempre digo que si el Evangelio no es transformador, no es liberador, no estamos hablando del Evangelio. Así es, a veces intelectualmente entendemos muchas cosas, pero no son las prácticas. Hay un desfasaje entre el pensamiento y la acción. Por eso planteamos la acción y reflexión, la reflexión y la acción como parte constitutiva de la transformación social, política y cultural. El caso de indignarnos no pasa por un razonamiento de la ciencia, sino por un sentimiento, por una actitud de indignación frente a las injusticias, al hambre, a la miseria, a la marginalidad del ser humano, y desde ahí sí podemos comprender esa indignación con una acción transformadora, revolucionaria y liberadora. La elección tiene que ver con una actitud de vida. Para mí, entrar en todo esto, en los caminos de liberación de la no violencia, es si a un mal le agregamos otro mal, lo que tenemos son dos males, pero no la solución del problema. El caso de las revoluciones armadas, Cuba, donde estamos aquí en Cuba, al pie del monumento a José Martí,
en esta ciudad que eligieron la lucha armada como punto de transformación, no se quedaron después en la lucha armada, construyeron a través de la acción transformadora, de la educación, de la salud, de la toma de conciencia. Es otro tipo, no es que usaron la lucha armada como fin, sino como medio. La no violencia es una transformación, no solo con un adjetivo de transformación, sino como parte constitutiva de la vida misma. Por ahí podemos llegar a lo mismo en una acción revolucionaria por distintos caminos, como lo hizo Gandhi en la Revolución de la India. Tal vez los procesos de liberación no van a ser totalmente violentos o no violentos, pero son opciones que tomamos frente a la vida, frente al prójimo, frente a la vida. Cuando uno ve aquí en Cuba todo lo que se ha hecho para la paz, para el entendimiento, para la acción transformadora, es valioso. Todo lo que podemos hacer en una acción de lucha, en los caminos de liberación, en la no violencia, son convergentes. La lucha de la Revolución Cubana no fue totalmente violenta. Hubo muchas acciones no violentas. Podríamos hablar del movimiento de los estudiantes en La Habana, que eran los que avisaban y los que hacían los correos y que actuaban conjuntamente para que triunfe la Revolución Cubana. Creo que cuando hablamos de violencia y de no violencia, tenemos que ver cuál es el pensamiento y hacia dónde vamos. Creo que Cuba es, por una ética, una responsabilidad social, es una revolución que realmente está al servicio del pueblo y no usa al pueblo para su propio servicio. Y creo que Cuba en este sentido tiene una acción transformadora y liberadora, que eso no terminó después de la entrada en La Habana, sino que eso continúa hasta el día de hoy y que va transformando, por ejemplo, la capacidad de la resistencia, de la toma de conciencia crítica, de la soberanía nacional, de la identidad cultural. Cuba eso lo mantuvo a pesar del bloqueo de los Estados Unidos, de las agresiones, del desconocimiento y toda la campaña que se hizo para aislar a Cuba, supo soportar todo eso y fue coherente entre el decir y el hacer. Por eso es un ejemplo de ética revolucionaria.